Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En el momento en que entra en discusión el proyecto del Fondo Monetario Internacional, nuestro país pasa por una verdadera crisis fiscal y económica. La economía se contrajo un 4.5% durante el 2020. El déficit financiero cerró en 8.3% y la caída de los ingresos tributarios fue la más grande desde la crisis de los 80. Mucho se habla de que resultados tan desfavorables para la economía nacional se deben al COVID, pero no es así. Esto también es un claro reflejo de la falta de un rumbo a nivel político por parte del Poder Ejecutivo desde hace ya varios años. El mejor ejemplo de esta falta de claridad es nada más y nada menos que los diferentes compromisos que se pusieron sobre la mesa para llegar a obtener este financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, en donde parece ser que al PAC no le importa el peso que los costarricenses ya estamos cargando sobre nuestros hombros, con tal de mantenerse con liquidez hasta finalizar el periodo que les corresponde, y siguen dispuestos a patear y patear la bola, dejando el verdadero problema a los próximos gobiernos. Y es que salieron con bombos y platillos a anunciar el crédito de servicio ampliado por 1.750 millones de dólares, pero no pensaron los efectos que tendrían las medidas acordadas para obtener el total de los desembolsos. Y aquí quiero hacer una aclaración importantísima. El primer desembolso no se encuentra condicionado a ningún proyecto más que la autorización del crédito que estamos discutiendo el día de hoy. Es decir, no significa que estamos aprobando automáticamente la agenda de proyectos que el PAC negoció ante este organismo. Aspecto que está claramente señalado en la exposición de motivos y por lo cual también lamento que este plenario legislativo no haya aprobado la moción del diputado Villalta Flores Estrada, la cual hacía también que la aclaración quedara en el proyecto como tal. A ver, hagamos solo un repaso de las propuestas que se presentaron ante este organismo internacional. Las medidas prometidas para aumentar los ingresos tributarios son renta global dual, impuesto a las casas de lujo, impuestos a los premios de la lotería, el proyecto de empleo público, reforma a la ley de aduanas, aparte de los aportes de las empresas estatales y también las exoneraciones. Primero debo llamar la atención nuevamente al Ejecutivo de que en al menos 2 de estas propuestas fueron enviadas a esta Asamblea ya con errores y aspectos que generaban una gran incertidumbre e inseguridad jurídica. Recordemos cuando el expediente de la renta global dual establecía aspectos propios de renta mundial, o cuando el proyecto de exoneraciones no tenía claridad si se quería o no gravar el ROP y el FCL, o inclusive a las zonas francas. Todo esto hizo antes de su discusión que ya existieran grandes incertidumbres, cantidad de dudas en torno a estos proyectos. Ahora quiero hacer énfasis en algunos de estos proyectos. Tenemos el proyecto de renta global dual. Me opongo a nuevos impuestos y a elevar las tasas de los actuales. Más impuestos no le hace bien a la reactivación económica que requiere el país, mucho menos aumentar el de la renta, que es castigar los beneficios que reciben quienes trabajan y quienes montan un negocio o una empresa. Más impuestos sobre la renta se traducen en menor inversión, menos crecimiento de la producción, más desempleo, menor posibilidad de consumo.
Lejos de simplificar nuestro sistema tributario para que sea más eficiente en la recaudación y menos agresor contra quien trabaja y produce, este proyecto es sumamente técnico y complejo. Todo trabajador y empresario no solo va a tener que estar inscrito y declarar, sino que además deberá contratar un experto para que le ayude a ser un contribuyente que cumpla bien. Eso es muestra de que el proyecto está muy mal planteado. Y como si fuera poco, es que hay un enredo entre el proyecto 22.393, el de renta global dual, que está en hacendarios, y el proyecto 22.369, que es la ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en renta de capital para fortalecer el sistema fiscal, que este se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya que ambas iniciativas modifican la ley de impuestos sobre la renta aumentando las tarifas. Así que aquí me preocupa cómo Hacienda da estimados de recaudación con estos proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional, si hay proyectos que se superponen o más bien uno se condiciona con otro. Hay muchísimo aquí todavía que se debe aclarar. Ahora hablemos del proyecto de impuestos a los premios de la lotería. Este proyecto contiene imprecisiones jurídicas, así como un lenguaje ambiguo que crea inseguridad e incerteza jurídica. De una forma peligrosa pretende otorgarle a la Junta de Protección Social facultades de fiscalización y vigilancia que son propios de las diferentes policías. Asimismo, violenta el artículo 24 de la Constitución Política, que resguarda el derecho a la intimidad, al pretender obtener los estados de cuenta de los vendedores, comercializaciones y otros involucrados en los diferentes juegos de lotería de azar. También tiene roces de constitucionalidad al pretender obligar a las municipalidades a ejercer determinadas funciones, obviando la autonomía municipal. Presidenta, antes de continuar, yo quisiera saber si tenemos quórum. ¿37 diputadas y diputados presentes en el salón? No hay quórum, corre el tiempo reglamentario. ¿38 diputadas y diputados en el salón? Concluyó, señora diputada. Ya puede continuar. Muchas gracias, presidenta. Por otra parte, tenemos el expediente 22.382, que es el impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo. Nos encontramos nuevamente ante una propuesta de ley imprecisa, que según señalamientos de servicios técnicos, la propuesta tampoco es clara en lo que respecta al uso o destino de la totalidad de los recursos recaudados por el impuesto. Dice textualmente, la redacción propuesta no especifica qué sucedería si el monto recaudado anualmente es menor al monto equivalente de 8.655 salarios base, que es el límite mínimo que se establece para la transferencia. En este caso surge la pregunta de si el Ministerio de Hacienda debería aportar la diferencia para alcanzar el monto mínimo, tomando recursos de otras fuentes, obviamente que ya sabemos que van a ser de deuda, o si debería transferir únicamente la totalidad de lo recaudado.
Además, se estaría tomando en cuenta el valor del terreno para el cálculo del valor de la propiedad. Esto con una pequeña lista de excepciones. Y ni qué decir con el aumento en el impuesto. Con la nueva iniciativa, el pago para una casa con valor de 150 millones crecería de 375.000 colones a 750.000 colones. También hablemos del famoso proyecto de empleo público. Y aquí quiero recalcar que estoy de acuerdo en que nuestro país necesita una reforma en este aspecto. Sin embargo, la propuesta que tenemos en discusión, que ya fue votada en primer debate, no es la solución. Al contrario, crea aún mucho más vacíos legales. En primer lugar, esa iniciativa pretende darle la potestad a Mideplan de ser el ente rector en materia de regulación de empleo público, lo que violenta el principio de la división de poderes consagrado en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, al darle el poder absoluto de un ministerio para decidir en la contratación del personal de los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. En este caso, el judicial, y esto infringe y destruye el Estado de Derecho costarricense. ¿Se imaginan a los funcionarios de Mideplan decidiendo, analizando, reclutando, revisando requisitos para elegir a las personas que pueden o no optar por plazas de jueces de la República, pasando por encima del autogobierno del Poder Judicial? El proyecto olvida la autonomía constitucional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución esencial en nuestro Estado social. La iniciativa somete a la más grande institución que tenemos a las directrices del Mideplan. Esto provocaría una afectación a la prestación de un servicio esencial como lo es la salud. Se lesiona dentro de la normativa el principio de irretroactividad de la ley del artículo 34 de la Constitución Política, afectando los derechos y situaciones jurídicas de los funcionarios públicos. La aplicación de esta ley sería un retroceso de más de 70 años en los logros sociales y laborales, al estancarse los salarios por muchos años, lesionando el derecho fundamental de un salario justo, lo que ocasionaría que muchos no puedan cubrir sus necesidades básicas. Es un proyecto autoritario, contrario a las luchas sociales que ha conquistado nuestro país. Esos son solo algunos de los puntos que van siendo analizados y discutidos previo o continuo a la agenda del Fondo Monetario Internacional según la propuesta del gobierno. También quiero recordar que en la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobamos una moción para asegurar que los fondos se utilizaran exclusivamente para el pago del servicio de deuda y el restante del 10% a la Caja Costarricense del Seguro Social, proporcionalmente a los desembolsos del financiamiento que vayan siendo autorizados. Nuevamente aclaro que este primer desembolso no se encuentra condicionado a la aprobación de ninguno de los proyectos que se mencionan anteriormente. El único requisito para la primera erogación es la aprobación de este proyecto que tenemos en discusión en este momento. Los otros proyectos los analizaremos en detalle, tal como hicimos con este. No voy a permitir que, tomando como excusa la pandemia, se pretenda afectar aún más el bolsillo de los costarricenses. Yo no estoy aquí para aprobar cheques en blanco, ni proyectos que vengan a dañar a los costarricenses. Yo estoy aquí para mejorar la calidad de vida de las personas, de facilitarles soluciones para bajar costo de electricidad, de combustible, solicitar mejoras en la calidad de la educación pública, ayudar a los trabajadores independientes, en fin, hacer de Costa Rica un mejor lugar para vivir. Estamos de acuerdo en que vivimos uno de los mayores desafíos por los que ha tenido que atravesar nuestro país. Y es realmente triste que tengamos a un gobierno sin ruta ni propuesta para sacar adelante la economía. Un poder ejecutivo que ni siquiera es capaz de articular entre sus propias instituciones y sus diputados.
es de conocimiento general la cantidad de proyectos que son presentados por el partido de gobierno y que no son siquiera aprobados por sus representantes. El gobierno del Bicentenario ha demostrado tener una absoluta desconexión entre lo que dice y lo que hace, entre lo que necesita el país y entre lo que propone. Tenemos 3 años de escuchar a don Carlos Alvarado hablar de la reactivación económica sin haber presentado al menos o materializado proyectos ni propuestas dirigidas a tal fin. Este gobierno lo único que ha sabido hacer es implementar nuevos impuestos. Y esto es lo que pretende seguir haciendo junto con la agenda del Fondo Monetario Internacional.